Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente de la OEA considera situación de Ucrania. Reunión Secretario General de la OEA y Ministro de Salud de Brasil. Consejo Permanente de la OEA dialoga sobre la pandemia de COVID-19. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria para considerar la situación en Ucrania. Desde la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condenamos en los más duros términos la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y llamamos a un inmediato cese de las hostilidades, al retiro de las tropas que irresponsablemente han invadido Ucrania. La agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional. El ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional. No existe justificación alguna para lo que hizo la Federación Rusa, ninguna. Tanto las Naciones Unidas como las normas que regulan el sistema interamericano rechazan y condenan toda forma de agresión de un Estado a otro. La guerra como método unilateral de resolución de conflictos es ilegal desde 1945, como quedó consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización y sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. El hemisferio ratificó esto en la Carta de la OEA, que dice que los Estados americanos condenan la guerra de agresión y que el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de forma temporal. Muchos quizás criticarían fue en realidad la plasmación en el derecho internacional de un principio esencial para la convivencia entre las naciones, sobre el cual se ha construido un armazón jurídico internacional que dio lugar a un periodo indudablemente más próspero y pacífico en la historia de la humanidad. Prioridad de distintas resoluciones de las Naciones Unidas precisaron el alcance de la agresión. En 1970, la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados afirmó que una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, que con arreglo al derecho internacional entraña responsabilidad. 4 años después, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 3314, definición de la agresión. Allí se enumeran, sin esto ser exhaustivo, los actos de agresión entre los cuales están la invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado o toda ocupación militar, aunque sea temporal, y el bombardeo del territorio de otro Estado. Esta resolución es clara. Ninguna consideración, cualquiera sea su índole política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación a una agresión. Dicho claramente, ninguna de las razones invocadas por el presidente ruso puede ser excusa para los actos que bajo sus órdenes se están cometiendo en Ucrania. Concluye esta resolución: la guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional. La agresión origina responsabilidad internacional. Estas no son normas simplemente convencionales de tratados o resoluciones derogables por simples acuerdos posteriores. Son normas de ius cogens, norma imperativa de derecho internacional que no admite acuerdo en contrario. Estos son principios que se mantienen válidos hoy. Es indudable que iniciar una guerra de agresión constituye un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad, así como las relaciones civilizadas entre Estados. Esta guerra de agresión no provocada y criminal lanzada por la Federación Rusa contra Ucrania es necesario poner en funcionamiento todos los instrumentos del derecho internacional. Y los líderes responsables y ejecutores de esta agresión criminal deben ser responsabilizados personalmente, también como Estado, porque iniciar una guerra de agresión además no está libre de responsabilidad penal internacional individual. Los juicios de Nuremberg consideraron que iniciar la guerra de agresión no solo un crimen internacional, sino el crimen internacional supremo, puesto que en la práctica cada caso de agresión conduce a otros crímenes internacionales. Los mismos juicios de Nuremberg también establecieron que aquellos responsables de planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión, una guerra que viole tratados, acuerdos, garantías internacionales, deberían ser juzgados personalmente por sus crímenes. No hay ninguna forma de justificar los actos
que bajo las órdenes de su presidente viene cometiendo la Federación Rusa contra Ucrania. Se trata de una agresión prohibida y condenada por el derecho internacional. Se trata de un crimen internacional. La Federación Rusa y Ucrania han sido aceptadas en el seno de la OEA como observadores permanentes. Eso nos impone obligaciones a todos, Estados miembros y Estados observadores. La primera de las cuales es el respeto al derecho internacional. La OEA debe, por lo tanto, pronunciarse sobre lo que está ocurriendo. Debe pronunciarse ahora y no puede ni debe dudar en la condena más firme. Muchas gracias, señor presidente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga. Durante el encuentro conversaron sobre los avances de Brasil en el combate al COVID-19 y la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios de la región para enfrentar nuevas emergencias y promover el derecho a la salud. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria el viernes 25 de febrero para dialogar sobre la pandemia de COVID-19, creando resiliencia en el sector de la atención de la salud. Yo quisiera referirme al punto, ¿cierto?, a partir del texto del informe de la CEPAL, recientemente publicado, ¿cierto?, el panorama social de América Latina y el Caribe del año 2021, que está centrado en los efectos de la pandemia sobre la realidad social de nuestros países. Y partiendo por unos mensajes claves que este informe entrega. Lo principal, ¿cierto?, es que da cuenta de lo que ha sido el paso de una emergencia sanitaria, primero, ¿cierto?, a una crisis social prolongada, pasando por una crisis económica y estableciendo finalmente un deterioro bien profundo del bienestar y la salud de las personas de la región, y que también se asocia a debilidades estructurales de los sistemas de salud por una parte, pero también a los sistemas de protección social en su conjunto, ¿no?, que se caracteriza, por ejemplo, por impactos laborales muy relevantes en las mujeres, en los jóvenes, en los trabajadores informales y en los de bajos ingresos, con una salida muy contundente de las mujeres del mercado laboral, ¿no?, y un aumento en la sobrecarga del trabajo de cuidados en los hogares de parte de las mujeres, ¿no?, un aumento relevante de la pobreza por sexto año consecutivo y la desigualdad, quebrando las tendencias que sostenía América Latina y el Caribe a la baja desde el año 2002. Por otro lado, se asiste a una crisis que se le ha llamado la crisis silenciosa en educación, ¿no?, que trae consecuencias para niños y jóvenes, no solo actuales, sino que futuras, en cuanto a posibles ingresos de los hogares. Y que la recuperación económica a la cual se asistió en 2021, ¿cierto?, con un crecimiento económico promedio de la región del 6,2% del Producto Interno Bruto, no fue suficiente para mitigar los efectos sociales y los laborales de la pandemia. De hecho, se proyecta un aumento de la pobreza extrema en la región a pesar del crecimiento económico. Los países han sido activos, en todo caso, en responder en el gasto social, en el gasto en salud y sobre todo en las transferencias de emergencia y para políticas laborales, especialmente en el año 2020, las cuales, sostiene la CEPAL en este informe, deberían mantenerse hasta el final de la crisis, por lo menos. La CEPAL sostiene que en términos de soluciones, ¿cierto?, de proyecciones o de recomendaciones, urge explicitar estrategias de recuperación transformadora por parte de los países, teniendo claro que no habrá recuperación económica ni social si no se controla la crisis sanitaria, ¿no?, y que en ese contexto se requieren nuevos pactos políticos, sociales y fiscales, ¿no?, para que lograr una sostenibilidad financiera de una protección social universal que incluya a la salud. En ese sentido, plantea el informe, la pandemia puede transformarse en una oportunidad histórica para avanzar en sistemas de salud y de protección social, con 4 características básicas: universales, integrales, sostenibles y resilientes. Ahora déjenme profundizar en algunos de estos aspectos. El primero de todo, ¿cierto?, es sobre el impacto de la salud de las personas, de la población de la región y las debilidades estructurales de los sistemas de salud. Bastante adelantó, ¿cierto?, la doctora Etienne, pero déjenme recalcar el aspecto de sobrerepresentación que ha tenido la región de América Latina y el Caribe en casos y muertes respecto de su propia población, ¿no?, con una tasa de 2,4 defunciones por 1.000 habitantes, es la tasa más alta de las regiones del mundo en cuanto a mortalidad.
Las defunciones en la región de América Latina y el Caribe alcanzan el 30% de las defunciones totales por la enfermedad en el mundo, siendo que su población es solo el 8,4% de la población del mundo. La infección, digamos, los casos confirmados se han mantenido entre el 18 y el 20% de la población mundial en la región de América Latina y el Caribe, de nuevo comparado con este 8,4% del total de la región de la población del mundo. Y en ese sentido, al tener claridad en que la vacunación es la principal medida de mitigación y de salida finalmente y de control de la crisis sanitaria, es importante, así como hay un optimismo, ¿cierto?, en el sentido del esfuerzo que ha realizado la región para poder alcanzar altos niveles de vacunación en algunos países, también se puede ver desde el sentido de lo que nos falta, ¿no? Y como decía la doctora Tien, de alcanzar el 70% de la población vacunada de cada uno de los países a mediados del 2022. Y hay que entonces decir que 26 de los 33 países de la región no han alcanzado el 70% aún, que hay unas brechas importantes entre América Latina y el Caribe. América Latina debe estar por el 65% en promedio, estas cifras cambian, en el informe que estoy relatando era el 62%. Y el Caribe está poco por encima del 35% de la población vacunada. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada. Cosas que solo los padres entienden. Los chicos crecen rápido y de forma descomunal. El tema es que los gastos también van creciendo de forma descomunal. Por eso, en Cash tenemos una promo al tamaño de tus necesidades. Promo descomunal. Para este comienzo de clases, llévate el efectivo que necesitas y a medida que lo vas pagando, va aumentando el descuento en tus cuotas hasta llegar a un 100%. Con esta promo, mientras todo crece, tus cuotas son cada vez más chicas.